Buenas tardes. Pues nada, un jueves más con las realidades y retos del cooperativismo agroalimentario. Esta es la antepenúltima charla del curso y la hemos dedicado la hemos titulado Tertulia Fiscal, Análisis de Casos. Nos ha parecido muy conveniente que una vez que la fiscalidad ya se ha tratado y todo el mundo tiene conocimientos sobre todo de la 2090, que es en la que nos vamos a centrar hoy, pues nos ha parecido oportuno pues poder acercar un poco la realidad práctica de la 2090 y nuestras, entre comillas, peleas con la inspección de tributos. Bueno, lo que vamos a exponer hoy son casos prácticos que nos llegan a las entidades, digamos, donde están asociadas las cooperativas, y para eso hoy nos acompañarán Sergio Hurtado y Marian Mula. Sergio Hurtado, que es el responsable financiero y fiscal de la Federación de Castilla-La Mancha, y Marian Mula, que igualmente es responsable financiero y fiscal de la Federación de Cataluña. Y yo mismo, pues que estoy en la Confederación, como bien sabéis. Entonces, las cooperativas, pues muchas veces, tanto las federaciones como la Confederación, o las federaciones con la Confederación, pues nos llegan algunas consultas y lo que tratamos es de ayudar a las cooperativas a resolverlas. Y estas consultas que nos llegan, estos requerimientos, estas inspecciones, estas propuestas de liquidación, pues muchas veces, lo digo con el máximo respeto, muchas veces nos llegan por desconocimiento de la propia inspección, desconocimiento de la figura cooperativa y concretamente de lo que es la actividad de la cooperativa agroalimentaria. Es normal. En España hay 3.400.000 empresas, incluidos los autónomos, y de esos 3.400.000 empresas, solamente el 0,09% son cooperativas agroalimentarias. Entonces, lógicamente no es algo que se vean constantemente, no es algo que, en fin, ya lo sabéis perfectamente, que la gente no se dedica a esto y pues esto está en todos los ámbitos, incluso en la propia administración, pues lógicamente para ellos es mucho más fácil saber cómo funciona una SL o una SA que una cooperativa, y mucho menos una cooperativa agroalimentaria. Entonces, bueno, hemos querido traer algunos casos, cómo han llegado, cómo los hemos intentado resolver y si hemos tenido éxito en la resolución o no. Y yo no voy a empezar ya, voy a contar uno de los casos y luego Sergio y Marian van a contar otros, ¿vale? Entonces yo voy a contar un caso, iba a decir atípico, no es que sea atípico, es que en la 2090, que está muy centrada en lo que es impuestos de sociedades, pues el caso que os traigo yo está centrado en ITP y AJD. Bueno, es un caso muy sencillo, pero para que veáis un poco esto que os contaba de la inspección. Entonces, si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación, nada, muy breve, 10 minutos voy a tardar, y la comento. Mirad, el caso, os pongo en situación, es una cooperativa agroalimentaria especialmente protegida, que hace una declaración de obra nueva sobre unas naves que tiene ella misma. ¿Vale? Tiene unas naves y entonces hace declaración de obra nueva. Y la cooperativa interpreta que en base al artículo 45 del texto refundido de la ley de ITP y AJD y a su vez el artículo 34 de la 2090 está totalmente exenta de en esta declaración de obra nueva. Sabéis, el artículo 34 de la 2090 pues está aquí, lo he transcrito aquí, otorgamiento de escritura de declaración de obra nueva, queda amparado por las excepciones establecidas en el artículo 25.1c15 del texto refundido ITP y AJD. Bueno, pues entonces la cooperativa lo que hace es, pues está exento. Y entonces dice la Hacienda, en este caso el Gobierno de Aragón, dice el Gobierno de Aragón dice no procede. Espera que me he ido aquí. Dice no procede. Dice no procede la exención porque no está adquiriendo nada, sino que está haciendo una declaración de obra nueva. Si veis en la diapositiva anterior, pues efectivamente la 3490 textualmente dice esto: exención para las operaciones de adquisición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y estatutarios. Eso, en puridad, el texto dice adquisición de bienes, no dice declaración de obra nueva de unos bienes que ya tienes. Pero la cooperativa, en base a una consulta vinculante de la propia Dirección General de Tributos, que es la V311914, dice textualmente que el otorgamiento de la escritura de la declaración de obra nueva queda amparado por la excepción establecida en el artículo 45.1c del texto refundido de ITP y AJD. Es decir, está equiparando
lo que es la declaración de obra nueva con la adquisición de bienes para el cumplimiento de sus fines sociales. Por eso la cooperativa piensa que está exenta. Y así se lo hace ver a la Administración de Aragón. Le dice, mire usted, no he hecho, he considerado que estoy exento por esta consulta. Bueno, pues esto es la liquidación que en este caso la Agencia Tributaria de Aragón hace a la cooperativa. Pues veis ahí, esto está copiado tal cual del texto que pasa Hacienda a la cooperativa. Dice, bueno, pues una determinada fecha la administración hace una propuesta de liquidación. A esa propuesta de liquidación la cooperativa se opone diciendo, en base a la consulta vinculante 3119, que eso no es así, y la Administración Tributaria de Aragón dice, vale, me creo, porque me lo estás demostrando, que me voy a anterior, que la consulta vinculante 311914 equipara lo que es la declaración de obra nueva con la adquisición de los bienes. Dice, vale, hasta ahí vale. Dice, pero te sigo sin dejar que sea exenta esa operación. Pero ahora ya no por eso, ya no por la consulta que me estás tú referenciando, que efectivamente equipara obra nueva a adquisición, sino porque tengo otra consulta vinculante, dice el Gobierno de Aragón, dice el Gobierno de Aragón, Hacienda, el Gobierno de Aragón, dice, tengo otra consulta vinculante posterior a la del 2014, que es una del 16, que no te deja hacerlo de todas maneras por otras razones. Y esto nos llega a la cooperativa y decimos, joder, pues a ver si es verdad que una consulta vinculante, dirección de tributos, se pronunció años después y ha desmontado esto, claro. Entonces digo, bueno, pues vale, pues vamos a ver el primero, a ver si lo veis aquí, yo creo que sí lo vais a ver. Esta es la contestación del Gobierno de Aragón, que es lo que os estaba contando. Aquí dice, vamos, si queréis lo leo muy rápidamente, dice, si bien es cierto que la consulta vinculante 31194 se rectifica el criterio en el sentido de considerar que la escritura de declaración de obra nueva queda amparada por la sección establecida en el artículo 25 de la ITP-JD, también lo es que en posterior consulta vinculante, la que referenciaba el 16, en la que se plantea la posible exención de ITP a JD de los documentos de compra del suelo, obra nueva y división horizontal, se concluye que la cooperativa que se pretende constituir solo podrá disfrutar de los beneficios anteriormente expuestos por las cooperativas protegidas. Bueno, decimos, bueno, y entonces sigue R con R con la cuota que tenemos que pagar, intereses de mora, total ingresar. Digo, bueno, y entonces, ¿qué hace la cooperativa? Bueno, pues ante esto dice, vamos a estudiar esa consulta que Hacienda nos está diciendo. Digo, porque a lo mejor, oye, pues tiene razón, lo que sea, lo hemos visto mal, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, pues analicemos esa consulta que está utilizando ahora Hacienda en este segundo paso para seguir tumbándonos la exención. Pues vamos a ver esta consulta, que es la del 16, que está referenciando la Hacienda del Gobierno de Aragón. Vamos a la página de tributos, ponemos la consulta y nos aparece la consulta, lógicamente. Y entonces, lo primero que hay que ver en esta consulta es quién está consultando. Y aquí ya nos llevamos la primera sorpresa, porque si veis aquí, el consultante se está planteando constituir una cooperativa de viviendas. Entonces, de momento el consultante es una cooperativa de viviendas. No tiene por qué pasar nada, o sea, no quiere decir que no sea válida la consulta por este hecho, porque en fin, al final es una cooperativa igualmente. Dice, oye, ¿qué está planteando esta cooperativa de viviendas? ¿Qué está planteando? Dice, pues mira, está planteando una posible exención en impuesto de transmisiones patrimoniales y en este caso los documentos con relación a la compra del suelo, escritura de obra nueva, división horizontal y constitución del préstamo hipotecario. Y para no aburrir con la lectura de toda la consulta, voy directamente a la conclusión de esta consulta. La tenéis aquí. Dice conclusión. Vamos a ver. Dice, la cooperativa que se pretende constituir solo podrá disfrutar de los beneficios anteriormente expuestos, está hablando de los beneficios del artículo 33 y del artículo 34, para las cooperativas protegidas. Dice, de los diversos supuestos planteados solo estaría exenta la constitución del préstamo hipotecario, siempre y cuando reúna los requisitos legales para incluirse en la referida categoría. Requisitos que recomienda la comunidad autónoma competente para liquidar el impuesto. Entonces, por tanto, está diciendo que no le da exención a este tipo de cooperativas. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. El está refiriéndose a las cooperativas de vivienda y dice, no, es que cooperativas de vivienda solo puede ser, claro, las cooperativas de vivienda solo pueden ser, como mucho, protegidas y, por tanto, como mucho, tendrán los beneficios del artículo 33, que es este de aquí. Pero una cooperativa de viviendas
nunca podrá ser, por lo menos en la actualidad, especialmente protegida. Y el artículo 34 es exclusivo para las cooperativas especialmente protegidas. Y es el artículo 34 el que me está otorgando la exención cuando hago una adquisición de bienes que, para mis fines sociales. El artículo 34 lo leemos aquí. Este es exclusivo para las cooperativas especialmente protegidas. Entonces, dicen impuestos sobre transmisiones patrimoniales, estos jurídicos documentados, exención para las operaciones de adquisición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y estatutarios. Es este artículo 34 el que me está dando la exención. Una cooperativa de viviendas jamás puede tener esta exención porque jamás puede llegar a la figura de especial protección. Por tanto, la defensa nuestra ante la administración tributaria otra vez es decirle, mire, la consulta que me estoy referenciando no es válida para el caso que nos ocupa. Por el caso que nos ocupa, nosotros somos una cooperativa especialmente protegida, pues somos una cooperativa agraria. No somos una cooperativa de vivienda en la que nos quedamos en la protección sin más. No, no, es que somos especialmente protegida y por eso estamos haciendo esa exención. Y entonces, ante este comentario que hacemos nosotros a la Agencia Tributaria de Aragón, ya por fin el gobierno, la Hacienda del Gobierno de Aragón nos contesta. Y estoy a ver si sale la contestación. Dice, nos contesta esto. Dice, bueno, he quitado los datos por tema de confidencialidad, pero lo veis aquí, el Gobierno de Aragón, el Departamento de Hacienda e Investigación Pública, y aquí te dice cómo ha habido todo el expediente. Dice, bueno, con fecha 4 de diciembre, notifica propuesta de liquidación porque no nos da la exención. El 21 de diciembre, la sociedad cooperativa presenta el escrito, que es el que os decía, el que decía que estaba exenta en función a la consulta vinculante del 2014. Sobre esa contestación de la cooperativa, vuelve a contestar Hacienda, desestimando las alegaciones por la consulta del 16 que acabamos de ver. Y volvemos nosotros a alegar en el recurso de reposición diciendo, no, mire, es que la consulta del 16 es una consulta de una cooperativa de viviendas que puede ser como mucho protegida. Nada tiene que ver con la agraria que puede tener la especial protección. Y entonces ya Hacienda dice, bueno, macho, ya le hemos dado muchas vueltas a esto, tenéis razón, nos hemos equivocado en el planteamiento. Y entonces, gracias a este último hecho, pues lo que hacen es estimar nuestro recurso y proceder a abonarnos esa cantidad que teníamos, en fin, que le habían puesto a la cooperativa como una propuesta de liquidación, y, bueno, que de hecho le pagamos, pero que recuperamos. Esta es una consulta, pues como veis, pues muy reciente, es de una consulta, perdón, un caso muy reciente que es de este año. Y bueno, como veis, era muy fácil ganarlo, porque claro, en fin, era muy fácil ganarlo porque voy a quitar esto, a ver si voy a dejar de compartir la pantalla. Era muy fácil ganarlo porque creíamos que estaba muy, muy claro. Y es lo que comentaba antes, que muchas veces no es que, en fin, no es que sea complicado. Cuando Hacienda nos requiere o cuando nos hace un requerimiento, nos hace una propuesta de liquidación, oye, pues no hay que tener ningún miedo. Normalmente hacemos las cosas bien. Puede ser que alguna vez lo hagamos mal, pero normalmente lo hacemos bien y normalmente explicándolo bien, pues nos suelen atender y suelen darnos la razón si la tenemos. Ya os digo que normalmente pues la solemos tener simplemente porque, en fin, pues ya os digo que es muy complicado que alguien conozca la operativa de las cooperativas alimentarias, pues también como los que estamos en este mundo, que lo vemos todos los días. Pero bueno, este será un primer caso de ITP a JD. Creo que era bastante sencillo, perdón si he ido muy deprisa, pero como le quería dejar espacio de tiempo a Mariana Sergio, pues bueno, espero que haya sido ilustrativo el caso y nada más. Bueno, pues para seguir con los casos, pues vamos a darle la palabra a Marian Mula, que como os decía es mi compañera de Cataluña, de la Federación de Cataluña, de Cooperativas Agrarias de Cataluña, y igualmente pues es la que lleva la parte también fiscal de la federación, a la que le llegan las consultas de sus cooperativas y les echa una mano en su solución. Entonces, si quieres, Marian, pues si te pones la cámara y el micro, nos saludas y te dejo contar los casos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias. Te dejo, Marian, ¿vale? Muy bien, Gracias. perfecto. Bueno, pues yo, primero de todo agradecer a la Confederación de Cooperativas y a la Universidad de Almería
el que me hayan dado pues la oportunidad de compartir este momentito y de compartir la información con vosotros. Bueno, y lo que voy a explicar yo son los requerimientos que nos llegaron el verano pasado sobre impuestos de sociedades, y fue la verdad que un boom de aquellos que te llegan en un momento, pues que estábamos con el confinamiento, que además, pues bueno, es aquel momento del trabajo, los que nos dedicamos a estos temas contables y fiscales, ¿no? Que ya estás cansado haciendo las últimas cuentas anuales, ya te queda el último repechón de presentar los impuestos de sociedades y todo esto ahí en julio, y te empiezan a llegar un montón de notificaciones por parte de Hacienda. Concretamente nos llegaban de la Administración Central de aquí de Cataluña, comprobando impuestos de sociedades de ejercicios anteriores. A toro pasado fue una experiencia, la verdad es que muy interesante, que por eso he querido compartirla con vosotros, porque nosotros no nos habíamos encontrado nunca con una comprobación así tan masiva en cooperativas. Y también porque bueno, nos reforzó un poco los criterios que estamos aplicando desde la Federación de Cataluña, porque nos dimos cuenta que al final la mayor parte de situaciones se cerraron pues sin ningún tipo de problema para la cooperativa, ¿vale? Voy a compartir también una pequeña presentación que he hecho para explicaros todo esto y a ver si, bueno, y a ver si la podéis ver todos, ¿vale? Venga, pues bueno, el tema está en que en estas comprobaciones fueron principalmente por discrepancias en los datos correspondientes a las dotaciones de los fondos de reserva particulares de las cooperativas, ¿vale? Y más o menos, al principio sobre todo, nos venían a decir esto. Perdonad porque os pongo para que podáis ver la pantalla completa. Ahora, vale. Nos decían, de conformidad con los datos que obran en poder de la Administración, se observan unas discrepancias entre el importe declarado en la casilla 400 de las cooperativas, donde declaramos la dotación al fondo de reserva obligatorio o la bonificación del fondo de reserva obligatorio, y la casilla 659 de la página 19, que es donde se hace la distribución de resultados, ¿vale? Y nos decían todo ello conforme al artículo 58 de la ley 27/1999, ¿vale? Primera cosa, hacían referencia a la ley estatal, cuando en Cataluña, como en la mayoría de comunidades, tenemos nuestra propia ley de cooperativas, que es la que es aplicable, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo fueron corrigiendo a medida que las primeras respuestas nosotros les decíamos, ya, pero es que aquí se aplica el artículo 80 de la ley 12/15, no esta ley, ¿vale? Y entonces, bueno, a partir de aquí ya no hacían únicamente referencia a la ley 27, sino también hacían referencia a la ley de cooperativas de Cataluña, ¿vale? Bueno, principalmente los motivos de las comprobaciones fueron tres, ¿vale? Yo os haré un resumen de varias de situaciones que nos encontramos, porque fueron muchas. El primer motivo era cuando estatutariamente la cooperativa tenía reguladas dotaciones al fondo de reserva obligatorio superior a los mínimos legales. Esto a ellos no les cuadraba y pedían explicación. También nos encontramos con que la dotación al Fondo de Educación y Promoción nosotros no la incluimos en la página 19, ya que no la consideramos una distribución de resultados, sino que es parte del resultado contable. Y aquí esto a ellos tampoco les acababa de cuadrar. Y también había cuestiones de discrepancia por un motivo que es lo que a mí me pareció más interesante de todo, y es que la ley de cooperativas en Cataluña hace una clasificación de lo que es resultado cooperativo y extracooperativo diferente a la clasificación
que tenemos en la ley fiscal y creo que esto pasa así no solo en la ley de Cataluña, sino también en otras comunidades, ¿vale? Por tanto, os podéis encontrar en otros sitios con la situación así. Vale. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo del primer caso. Aquí, ¿qué pasaba? Esta cooperativa tenía en sus estatutos regulado que de los resultados cooperativos dotaría un 65% al fondo de reserva obligatorio y de los extracooperativos un 75%. La ley de cooperativas de Cataluña establece un mínimo del 20 y del 50%. Entonces esto a ellos no les coincidía, ¿no? No les cuadraba. Entonces, bueno, simplemente nos hicieron el requerimiento de la información, nos pedían los estatutos, que los presentamos, hicimos un escrito en el que explicábamos que la bonificación del artículo 16 de la ley, del artículo 16.5 de la ley 2090, de acuerdo con algunas consultas vinculantes, se hace en función de aquello que la cooperativa tiene obligación de dotar al fondo de reserva según sus estatutos y no de los mínimos legales, y que por tanto el cálculo estaba correctamente hecho, ¿vale? Presentamos copia de los estatutos, presentamos el certificado de la aprobación de las cuentas de la Asamblea, conforme realmente la Asamblea había aprobado hacer estas dotaciones, y presentamos incluso los asientos contables, donde constaba que efectivamente se había hecho la dotación al fondo de reserva obligatorio, y también en el caso del Fondo de Educación y Promoción el asiento en la fecha de cierre del ejercicio conforme se había dotado, ¿vale? Esto todo como prueba de que realmente estaba así hecho, y en la contestación haciendo referencia a la consulta vinculante 163-15 y a ciertas resoluciones del TEAC, remarcando que la jurisprudencia marcaba que sería bonificable todo lo que se dotaba al fondo de reserva obligatorio por obligación estatutaria. La segunda situación, como os comentaba, era el tema del Fondo de Educación y Promoción, ¿vale? Y aquí, bueno, pues simplemente en nuestro escrito explicábamos que realmente el Fondo de Educación y Promoción, de acuerdo con la normativa contable, es decir, la Orden 3360 del 2010, que regula los aspectos contables de las cooperativas, forma parte, es un gasto del ejercicio y forma parte, por tanto, del resultado que presentamos en la cuenta de pérdidas y ganancias que va en el impuesto de sociedades, y por tanto no es una distribución de resultado, ¿vale? Aquí también lo mismo, presentamos certificados conforme se había aprobado la dotación del Fondo de Educación y Promoción por la Asamblea, presentamos el asiento contable, y con esto todos estos casos que os estoy explicando hasta ahora se fueron cerrando, simplemente presentando los estatutos y estas pruebas que os estoy comentando. Ya la comprobación no fue más adelante y se cerró, ¿vale? Lo que sí que nos costó más fueron las discrepancias que había por las diferencias entre la norma sustantiva y la norma fiscal. Aquí tuvimos más dificultades y hubieron casos que nos hicieron la paralela, nos hicieron la liquidación provisional y tuvimos que presentar alegaciones por estos, ¿vale? Las discrepancias principalmente venían por dos motivos, y es que bueno, el resultado de la sección de crédito, después os presento un ejemplo concreto, y los resultados de venta de patrimonio. En estos dos casos, la ley de cooperativas en Cataluña establece que son resultados cooperativos. El caso de la venta de patrimonio se considera cooperativo si hay reinversión, igual que la ley estatal, ¿vale? Entonces, pero fiscalmente es extracooperativo. Por tanto, hay esta diferencia entre cómo tratamos ese resultado a efectos de distribuir el resultado y cómo lo tratamos a efectos de tributar, de aplicarle el 20 o el 25%, ¿no? Aquí os presento una de las situaciones, ¿vale? En este caso es una cooperativa que tenía sección de crédito
Y una de las cosas que se nos ponía en evidencia era el hecho que, como la ley de cooperativas en Cataluña nos establece que todo el resultado de la sección de crédito, independientemente de qué tipo de inversiones se hayan hecho con los recursos de la sección de crédito, se considera cooperativo, pues se le aplican las mismas normas a ese resultado en la distribución que a todo el resultado cooperativo. Por tanto, nosotros dotamos Fondo de Educación y Promoción tanto del resultado de la sección agraria como de la sección de crédito. En este caso, es un caso, lo he simplificado un poco, ¿vale? Todo el resultado de la sección agraria, o sea, todo el resultado de la cooperativa, a efectos de la ley de cooperativas, era resultado cooperativo, ¿vale? Pero a efectos fiscales, el resultado de la sección de crédito era extracooperativo y en cambio el de la sección agraria era cooperativo, ¿vale? Pero claro, la dotación al Fondo de Educación y Promoción del 10% la hicimos sobre la base del resultado total, 26.551, por tanto, 2.655 euros de dotación al Fondo de Educación y Promoción, ¿vale? Esto ya nos lo ponían en evidencia. Y después también nos decían que la dotación al fondo de reserva obligatorio no era correcto porque habíamos dotado menos por la parte de la sección de crédito, de la parte que fiscalmente es extracooperativo, pero de acuerdo con nuestra ley era cooperativo, ¿vale? Porque, bueno, nos decían que habíamos tenido que dotar un 50% y en este caso, pues le decían a la cooperativa que con que no había dotado correctamente los resultados, no era cooperativa protegida porque incumplía el artículo 13 de la ley 20. ¿Vale? Bueno, tuvimos que aquí hacer alegaciones. Es porque la ley en Cataluña establece que todo el resultado de la sección de crédito sí que es cooperativo y que por eso habíamos dotado tanto Fondo de Educación y Promoción como habíamos dotado nada más un 30% del resultado de la sección de crédito al Fondo de Reserva Obligatorio. ¿Vale? Bueno, con estas alegaciones pues se cerró el caso y hubo una resolución del tema. Aquí os he puesto el artículo 79 de la Ley de Cooperativas de Cataluña, donde veréis que hay ciertas actividades o ciertos resultados que según la ley fiscal son extracooperativos, pero que según nuestra ley se consideran cooperativos. Principalmente estamos hablando de la actividad financiera de la sección de crédito de la cooperativa. ¿Vale? Bueno, estos eran los casos que se resolvieron satisfactoriamente, ¿vale? Pero también nos encontramos alguna sorpresa de alguna cooperativa. La verdad que os he de decir que en este caso eran todo situaciones en que el impuesto se había calculado por parte de la propia cooperativa o de un asesor externo, ¿vale? Y había, pues como esta situación que os explicaré ahora, pequeños errores en las dotaciones de los fondos de reserva que curiosamente llevaron a tributar más de lo necesario en su momento y que al final les costó bastante más dinero a la cooperativa por culpa del error, como os explicaré ahora. Os he puesto este ejemplo, también está un poco simplificado, ¿vale? Una cooperativa que tenía un excedente antes de impuestos y antes de dotar el FE de 50.088 euros. De estos, 20.101 eran resultado cooperativo y 29.986 era resultado extracooperativo. Se dota el Fondo de Educación y Promoción, aquí correctamente, sobre la base del resultado cooperativo, es decir, 2.010 euros. Y a partir de aquí se empieza con el cálculo del impuesto de sociedades. Para aplicar la bonificación de la dotación al Fondo de Reserva Obligatorio, ellos aplican, de hecho, dotan al Fondo de Reserva Obligatorio
los mínimos legales que establece la ley de cooperativas en Cataluña, que es un 20% del cooperativo y un 50% del extracooperativo. ¿Vale? Hasta aquí parece que bien, ¿no? Porque han dotado los mínimos legales. ¿Qué pasa? En la comprobación a la administración había algo que no les cuadraba, nos piden los estatutos, se entregan los estatutos con todas las explicaciones, como habíamos dicho en las otras cooperativas, pero en estos estatutos ya nos damos cuenta nosotros al hacer la respuesta, se establece que la dotación al fondo de reserva obligatorio será más alta que la mínima legal, ¿vale? Entonces, concretamente, ellos tenían puesto que tenían que dotar un 50% del resultado cooperativo y un 90% del resultado extracooperativo al fondo de reserva obligatorio. Si lo hubieran hecho correctamente, fijaros que, claro, la bonificación que se hubieran podido aplicar, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la jurisprudencia, era más elevada de la que realmente se aplicaron y hubieran tenido una cuota del impuesto inferior. ¿Vale? Recordar, en el caso anterior tenemos una cuota de 8.637 euros y en este una cuota de 6.736 euros, o sea que se estarían ahorrando 2.000 euros de cuota aquí, ¿vale? Como os digo, he simplificado un poco los ejemplos para que fuera más fácil, porque muchas de estas situaciones se daban, varias de ellas en la misma cooperativa, ¿vale? Bueno, el caso es que nosotros al hacer la contestación ya nos dimos cuenta de esto, avisamos a la cooperativa y les dijimos, a ver, aquí es probable que la administración te vaya a decir que has perdido la condición de cooperativa protegida porque estás dotando mal los fondos de reserva de acuerdo con tus estatutos y por tanto es una causa del artículo 13 de la pérdida de la protección fiscal. Efectivamente, es lo que pasó. La administración hizo la liquidación provisional, nos dijo que estaba mal dotado, mantuvo el cálculo que había hecho la cooperativa. Disculpar porque aquí dice 30, pero debería decir 20%, ¿vale? Mantuvo el cálculo que había hecho la cooperativa, el cálculo es el mismo, no incrementó las dotaciones a los fondos porque no se habían hecho, ¿vale? Pero le dijo, has perdido la condición de cooperativa fiscalmente protegida por no haber aplicado bien los fondos de reserva y por tanto toda la base tributa un 25%. ¿Vale? De manera que la cuota final era más elevada de la que inicialmente se había calculado. En este caso, además, era un impuesto que salía a pagar, por tanto, la cooperativa tuvo que hacer un pago adicional, tuvo intereses de demora y tuvo sanciones. Esto evidentemente no lo hacían solo en un ejercicio, sino que lo hacían en varios. Y bueno, pues al final le acabó saliendo bastante caro a esta cooperativa, un error que en realidad estaba favoreciendo a la administración, porque habían pagado más de lo que realmente les tocaba con el primer cálculo. Bueno, me pareció una situación interesante, curiosa. Seguramente a esta cooperativa no le volverá a pasar y bueno, es una lección a tener en cuenta, ¿no? De que cuando hagamos los cálculos de los impuestos nos hemos de mirar bien los estatutos y hemos de indicarle a nuestro asesor también que los estatutos establecen otros porcentajes diferentes que los mínimos legales. Espero que os haya parecido interesante. Dejo de compartir esto. ¿Vale? Como os digo, para nosotros, no solo para mí, sino para mis compañeros también, en ese momento fue un estrés el recibir todas estas notificaciones. Sabemos que no fue nada más a cooperativas agrarias, sino que también la Administración Tributaria de Cataluña hizo una campaña de comprobación a todas las cooperativas en general. Llegaron requerimientos también a cooperativas de trabajo asociado, de consumo. Y bueno, y la mayor parte de casos, por suerte, los que lo que decía Tomás, si le hacemos las cosas bien, pues no hay ningún problema y no hemos de tener miedo.
si nos hemos equivocado, pues bueno, pues tiene consecuencias. Muchas gracias a todos, Tomás. Marian, muchísimas gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante y además fíjate que lo que dice Marian se ha referido durante su ponencia, durante muchas veces, a la importancia de los estatutos, y en las charlas que llevamos hasta ahora, que está la número 10, si no me equivoco, ha aparecido muchas veces la importancia de los estatutos, o sea que es algo, en fin, muy importante a todos los niveles, en el fiscal también. No lo he dicho antes, pero al final de la ponencia de Sergio abrimos un turno de preguntas. Si queréis preguntar algo, pues en las preguntas y respuestas podéis preguntar lo que queráis. Pues nada, ahora seguimos con Sergio Hurtado, que es el compañero de la Federación de Castilla-La Mancha. Igual es el responsable que lleva el tema financiero, tema fiscal en la federación, y al que también le llegan muchos casos de cooperativas. A ver si se pone bien, Sergio, ponte bien. Venga, que tengo la cámara mira que lo he estado probando antes, pero al final, a ver, Deja ahí, deja venga, ahí. bien, ahí, Ya está, ahí. ya está, ya está. Bueno, Pues ahí nada, la que dejo. como decía, a Sergio le llegan también muchos casos de cooperativas y nada, le toca también lidiar un poquito con la administración para resolver, para intentar resolver los casos que le llegan. Así que nada, Sergio, pues tienes pues eso, los 15 minutos, 20 que quieras para contarnos algunos casos y te escuchamos. Muy bien, Muchas muy gracias. bien, muy bien, muchas gracias, Tomás. Y bueno, también agradecer a la organización y a la Confederación pues, que me haya invitado pues, para participar en esta charla, ¿no? Que yo creo que al final la tenemos que convertir en eso, en un coloquio, en una charla donde, bueno, en base a las experiencias que sufrimos con las distintas administraciones, sobre todo con todos los temas fiscales, pues que nos aporten experiencia pues, para el resto de técnicos que se dedican a estos temas. Entonces, nada, os animo a que consigamos y que sigamos haciendo este tipo de píldoras formativas y que cada uno de los técnicos que estáis ahí vayáis exponiendo qué problemillas o qué cosas más inusuales suelen aparecer con la fiscalidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo el caso que os traigo es un caso bueno, que es un poco peculiar, porque aunque ha explicado Tomás que sí, que el porcentaje de cooperativas agroalimentarias en relación con todo el conjunto de empresas es muy bajo, ¿no? Pero sí y que las características tan peculiares que tiene el modelo cooperativo y que la ley 2090 nos ampara en ciertas cosas y que son tan características de nuestras empresas, pues resulta raro, como ahora os voy a comentar, bueno, que en los últimos años hayan aparecido una serie de inspecciones un poco raras, sobre todo en los impuestos sobre sociedades, por el hecho de que los técnicos no entienden, los técnicos de Hacienda, quiero decir, no entienden lo que es una cooperativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es un poco la base y en lo que muchas veces pues hay que intentar explicarles y explicarles bien, de que no intentamos hacer las cosas mal, sino que tenemos una ley y que los distintos artículos de la ley pues se tienen que ir interpretando en base pues eso, pues a los estatutos de las cooperativas, a las legislaciones que existen en cada comunidad autónoma y en base a todo eso pues se suelen desarrollar los impuestos. Bueno, no me lío más y os explico, es decir, os pongo un antecedente. Es decir, en el 2018, una cooperativa ubicada en una población de Toledo, una cooperativa que se dedica al vino, al aceite, a hidrocarburos, a dar suministros a los socios con fitosanitarios, con abono, bueno, una cooperativa típica que intenta dar servicio, todo el servicio que puede a sus socios y que lleva en funcionamiento desde el año 50, ¿no? En función de sus etapas y de sus necesidades, pues va a ir realizando nuevos servicios. Pues en el año 2018 reciben una notificación de una revisión del impuesto de sociedades del 2013. ¿Vale? Aquí, bueno, es un poco, es decir, la elección de aquellas empresas o aquellas cooperativas para que se realicen esa serie de revisiones del impuesto de sociedades, bueno, creo que existen de formas aleatorias, donde la administración de forma aleatoria elige tanto a las empresas y los ejercicios. También se pueden desarrollar un tipo de inspecciones cuando existen mal los cálculos, como nos estaba haciendo Marian, en el que, bueno, cuando existen errores de cálculo, bueno, pues ellos automáticamente en sus programas informáticos lo pueden detectar.
y también suelen darse cuando existen incompatibilidades con otros impuestos que se han presentado, ¿no? Sobre todo pues, por el 190, el 180, el 100, impuestos que ya están presentados y que, bueno, pues en sus controles informáticos pues saltan pues, algunas cantidades que no son coherentes y que, bueno, que suelen tener explicación y que no suele haber problema. En este ámbito, pues sobre todo en el sector cooperativo agroalimentario, pues yo creo que hacemos las cosas muy bien. Es verdad, es decir, el sector cooperativo tenemos de las pocas empresas que fiscalmente nos tienen bastante registradas, nos tienen bastante fiscalizadas e intentamos hacer las cosas lo mejor posible. No quita de que hayáis momentos o hechos que porque no sepamos o porque no estemos bien informados, pues no hagamos las cosas como las debemos de hacer. Pero bueno, eso poco a poco lo vamos solucionando. Pero volviendo al caso, esta cooperativa, que es una cooperativa también pequeña, es decir, que factura alrededor de 2,5 millones de euros en todas sus actividades, es una cooperativa que va a resultas, donde existen pocos beneficios y pocos resultados realizados, donde bueno, pues apenas con 5 o 6 mil euros son los resultados que suele venir dando pues para dejar un poco margen en reservas e intentar pagar menos al impuesto sobre sociedades. Pero como os decía, pues en mayo del 2018, a punto de expirar el ejercicio 2013, que es el que nos van a revisar, les llega una notificación de la Dirección Provincial de Toledo pues para que acreditase la especialmente protección de esa cooperativa. ¿Vale? Es la primera noticia que tiene esta cooperativa. Esta cooperativa no ha tenido problemas de ningún tipo, ni fiscales, ni de la seguridad social, ni de ningún... Bueno, es un hecho poco relevante, pero les dicen que deben de acreditar la especialmente protección. Y lo acreditan, le piden que envíen pues, lo que son la inscripción en el registro de cooperativas en Castilla-La Mancha, el libro de actas legalizado de la asamblea donde se acordó el reparto de los fondos de educación, el fondo de reserva obligatorio. Les pide también un listado de los socios y un listado del capital social de los socios y también las escrituras de constitución y los estatutos. Bueno, pues la cooperativa pues, empieza a hacer acopio de toda esa documentación y se la manda a Hacienda. Bueno, se lo manda a Hacienda y bueno, pues Hacienda le contesta. El técnico que recibe toda la documentación le contesta. Y le contesta que en base a la ley 2090, pues no está cumpliendo el artículo 2A, el artículo del artículo 9 de la ley 2090, la parte 2A. ¿Vale? Es decir, ellos, el técnico en este caso, lo que hace es analizar toda esa información, analiza la información que aparece en el 347 de esta cooperativa con las relaciones a terceros y determina una serie de listados de clientes que no son socios de la cooperativa y que la suma de las cifras de negocio de cada uno de estos clientes, de la suma de las operaciones que han realizado con cada uno de estos clientes, supera el 50% de la cifra de negocio que tiene ese año la cooperativa. ¿Vale? Entonces os voy a compartir, porque os comparto lo que es aquí está, el artículo 9, dentro del artículo 9, el punto 2A, en el cual el técnico dice que en base a esa información pues no cumple con que las materias, productos o servicios adquiridos, arrendados, elaborados, producidos, realizados o fabricados por cualquier procedimiento de la cooperativa sean destinados exclusivamente a sus propias instalaciones o a las explotaciones de sus socios. Aunque no obstante podrán ser cedidos a terceros no socios siempre que su cuantía durante cada ejercicio económico no supere el 50%, a excepción de los productos petrolíferos. El técnico de Hacienda entiende que esta cooperativa, al menos el 50% de su facturación debería de ir destinada a los socios. Claro, ya que despropósito, ¿no? Una cooperativa de vino que se encarga de producir vino o de aceite, que se encarga de producir aceite, además de otros sectores, que al menos el 50% lo tenga que distribuir entre sus socios, mirad qué cosa tan irreal, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que pagar a los socios? ¿Con
con el aceite, es decir, los socios tienen que asumir el 50% de ese vino o de ese aceite, se lo tienen que consumir. Pues una cosa ilógica, ¿no? Una cosa ilógica que, claro, que para un técnico que no esté dentro del mundo cooperativo, pues en el tenor literal de la ley, pues no lo veía, ¿vale? Porque aquí decía que como mucho, pues toda la producción que se desarrollara dentro de la cooperativa no debe superar el 50% por la relación con terceros. Claro, al final esto es un poco un despropósito para la cooperativa, claro, porque no entiende, porque al final lleva haciendo lo mismo durante muchos años y ya incluso este tipo de actuaciones ponen entredicho y dice, bueno, estaremos haciendo las cosas bien, estaremos haciendo las cosas mal, ¿no? Tipo, porque al final, bueno, pues la información que aparecía en la resolución que mandaron, la primera resolución que mandaron de este caso, bueno, pues daba a entender de que no estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Que la cooperativa estaba haciendo las cosas erróneas y que, bueno, que en este 2013 les habían pillado. Y lo que realmente aquí decían es que no deberían de haber considerado la especialmente protección. Sí la protección, pero no la especialmente protección. Y aquí lo que les reclamaba, al final eran 3.000 euros, era el 50% de la cuota que se veían bonificadas en el cálculo de su impuesto, ¿vale? Aquí el inspector lo que decía es que, bueno, se hizo una liquidación nueva del impuesto donde les suprimió el 50% de bonificación de cuota que tienen por derecho, ¿vale? Claro, bueno, pues esto al final, bueno, pues aquí al final lo que tuvimos que empezar a redactar son unas alegaciones donde lo que primero tendríamos que hacer es informar en qué consiste y dar esa formación al técnico de Hacienda en qué consiste una cooperativa, ¿vale? Ese es de primero de cooperativa, ¿no? Es decir, en qué consisten las cooperativas y cómo hay que traducir el sistema cooperativo a los distintos artículos, a los distintos epígrafes del artículo, ¿vale? Entonces, como bien decía Tomás anteriormente, es decir, dentro de estas alegaciones, lo primero que hacemos es informar de qué es una cooperativa y cuál es el objeto social de esta cooperativa en concreto, ¿vale? El objeto social de esta cooperativa en concreto es la producción, transformación, comercialización de los productos obtenidos de las explotaciones de los socios, la prestación de servicios y suministros a los mismos y, en general, cualquier operación y servicios tendente a la mejora tanto económica, social y técnica de las explotaciones agrarias. Entonces, en ese objeto social ya se vislumbran dos actividades totalmente diferenciadas, que por un lado es la de la producción, transformación y comercialización del producto natural o agrícola de los socios, y que por otro lado es la prestación de servicios, el desarrollo de insumos y el acopio de cualquier insumo o servicio necesario para la explotación agraria. Entonces, habría que diferenciar bien en qué consiste uno y en qué consiste otro. Y en el momento que sabemos diferenciarlo y en el momento que tenemos cuantificado contablemente qué consiste cada una de estos negocios, pues aplicar a cada uno de ellos el 50% de relaciones con terceros. Todos sabemos, es decir, al final, dentro del objeto social, que es de la producción, transformación y comercialización, como mucho, el 50% del producto, en este caso de uva, de aceituna o de uva, pues se tiene que ser utilizado por nuestros socios y el resto, y un porcentaje inferior al 50% se puede desarrollar con terceros. Mientras que en la segunda actividad, que es la de la prestación de servicios y del acopio de insumos, pues como mucho el 50% de las ventas de todos estos productos podrían ir a terceros, no a socios. Entonces, esto es lo primero que se hizo, ¿no? Explicar en qué consistía, cuál era el objeto social y en qué consistía cada una de las actividades en las cuales estaba enmarcada la cooperativa. Y más allá de eso, lo que fuimos es a interpretar realmente al artículo, dentro del artículo 9, en los puntos 2, pero ya no solo la letra A, sino también la letra B, que en este caso el técnico en su día pues no la tuvo en cuenta, ¿vale? Y cómo cada una de estas letras, cada uno de estos epígrafos que están dentro del punto 2 del artículo 9, hace mención a
cada una de estas dos actividades tan típicas y tan normales dentro del mundo cooperativo, ¿vale? Bueno, como todos sabéis, dentro de la letra A es la que realmente establece que, bueno, como máximo el 50% de las ventas de la cooperativa, siempre y cuando tengan actividades de ventas para la gestión de las explotaciones de los socios, pues tiene que ser relacionadas con los socios. Y en la letra B, que os cito, es decir, que no se conserven, tipifiquen, manipulen, transformen, transporten, distribuyen, comercialicen productos procedentes de otras explotaciones similares a las de las explotaciones de la cooperativa o de sus socios en cuantía superior durante cada ejercicio económico al 50%. Es decir, que no se transformen, no se distribuyen ni comercializan productos procedentes de otras explotaciones similares a las de nuestros socios agrarios, ¿vale? Es decir, pues la adquisición de uva o de aceituna de terceros y que en esta cuantía no superen el 50% de la misma. Bueno, una vez que se redactan las alegaciones y que realmente son unas alegaciones más formativas para el técnico que otra cosa, bueno, pues no hubo ya ningún problema, ¿no? Luego, posteriormente, resolvieron a la cooperativa todo correctamente, que en cierta medida bueno, pues la liquidación que hicieron del impuesto sobre sociedades, descontando el 50% de la bonificación de cuota, pues lo desestiman y en cierto modo, bueno, pues da pues, la jurisprudencia que teníamos también, que se la incorporamos a estas alegaciones de las distintas consultas vinculantes que tenemos y de las distintas aspectos también de gestión jurídica, pues vieron bueno, que se equivocaron y que no procedía a liquidar o a realizar una liquidación paralela por estos motivos. Que si seguramente hubiesen buscado en el artículo 13, probablemente hubiesen sacado algo más, ¿no? Es decir, si el técnico de Hacienda pues, intenta buscar dentro del artículo 13 pues algún hecho, ¿vale? Para la pérdida de la especialmente protección, probablemente que hubiesen tenido algún problema mayor. Pero en este caso, bueno, pues por los motivos que todos hemos visto, pues no tuvieron nada más que desdecirse de la liquidación del impuesto que hicieron. ¿Vale? Así que, bueno, creo que no me he pasado mucho más de tiempo, ¿no? No, está estupendo, Sergio. No, te lo has cuadrado. Muchas ¿Listo? gracias. Fíjate que decías de las cooperativas, todos los años, lo sabéis perfectamente, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, todos los años en su plan anual de control tributario pone en el plan anual como prioritaria a las cooperativas que cumplan los requisitos para la protección o especial protección. Todos los años, pero bueno, en fin, así estamos. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias también por contarnos la experiencia y nada, esto no hay preguntas ni respuestas, entiendo que lo hemos dejado todo bastante claro, pero además he visto que nos está escuchando pues gente sabia en estos temas. Tenemos a Marina Aguilar Rubio y a Piedad Aguacil Marí, que nada, que son grandes expertas en estos temas. No han dicho nada, así que supongo que no habremos dicho nosotros tampoco nada raro. Así que nada. Pues nada, oye, Marian, si estás por ahí, pues vamos a despedirnos. Estoy aquí. Oye, pues os agradezco de veras haber participado en esta charla. Supongo que ha sido de mucho interés. Vamos, para mí lo ha sido escucharos. Y nada, pues despediros, nos vemos pronto y al resto de gente que nos ha escuchado, pues hasta pronto también, hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un saludo. Saludo.